La noche había tenido el color apagado de las luces urbanas y el olor a aceite de coches y a café frío. Sofía Ramírez había aprendido a escuchar sin esperar que el mundo respondiera. Sus manos, ásperas por años de trabajo en telas y platos, sostenían la bolsa de basura con la misma paciencia con la que antes mecía a su vieja muerta en sueños. Era agosto, y la ciudad se movía sin compasión. La mansión en La Moraleja detrás del muro de cipreses parecía un mundo aparte, con su fuente iluminada y el reflejo de los candelabros sobre el mármol. Allí Sofía limpiaba, planchaba y, cuando hacía falta, daba de comer a los pequeños caprichos de una casa que la miraba como a un objeto útil y prescindible. Acababa de terminar la jornada nocturna. Un mando la envió a vaciar unas bolsas que habían quedado junto al garaje de servicio. El silencio detrás de la casa tenía un peso que ella conocía bien, el de las cosas que se esconden por vergüenza. Al abrir el contenedor, sintió primero una ráfaga de aire caliente y después un llanto como un hilo quebrado. Sus dedos se tensaron. Un sonido tan agudo no se parecía a nada que hubiese escuchado antes en los aseos, en los dormitorios, en los pasillos que olían a perfume caro. Era un reclamo pequeño, insistente, imposible de evitar. No había nadie más en aquel lado de la casa. A 100 metros, donde las sombras eran más densas, apareció una figura. Un hombre con el chaleco reflejante de la recogida municipal, la cara marcada por la fatiga de horas de trabajo sin gloria. Sus manos estaban callosas, como las de Sofía, y en sus ojos algo parecido a curiosidad y miedo. «¡Joder!», murmuró el hombre al inclinarse. «¿Qué es eso?». Sofía no supo responder. Se acercó, apartó un plástico y vio una bolsa rota, una manta rosa manchada y, entre la tela, un cuerpo minúsculo, envuelto y temblando. Los dedos del recién nacido se cerraban como estrellas diminutas, la piel, húmeda aún, relucía bajo la luz amarilla del farol. La boca buscó, enredada en el llanto, algo que era ya una vieja orden de la naturaleza: comer, agarrarse, existir. La memoria le golpeó con la violencia de una ola. Sofía recordó la cuna vacía en su piso de Carabanchel, la pequeña cajita con el nombre escrito a mano, el olor a hospital que nunca más fue el mismo. Recordó el silencio del entierro y la sensación de haber perdido no solo a su hija, sino el derecho a la ternura que le quedaba. Nunca había visto a un recién nacido con el clamor de quien pide a gritos un pecho, y sin pensar en leyes ni en consecuencias, Sofía se quitó la chaqueta, la apartó con un temblor, bajó la cabeza y acercó el bebé a su pecho. El basurero se llamaba Manuel, pero nadie lo llamó por ese nombre aquella noche. Se quedó en el borde del contenedor, con las manos apoyadas en la baranda como si temiera tocar la escena. Había recogido toda clase de despojos en su vida, nunca había imaginado que el trabajo le presentaría un milagro envuelto en suciedad. Sofía, que había olvidado cómo se respiraba, sintió por primera vez en meses el latido de un corazón ajeno al suyo sincronizarse con el suyo propio. El olor del recién nacido era una mezcla de hospital y leche sin nombre, olía a esperanza, a urgencia. «Tenemos que llevarlo al hospital», dijo Manuel con la voz ahogada. «No podemos dejarlo aquí». Sofía negó con la cabeza antes de que pudiera razonar por qué. Pensó en la fría mirada de Valeria Mendoza, en los periódicos que inventaban historias, en la policía que tantas veces no miró a los que la ciudad consideraba prescindibles. Pensó en las manos de su hija muerta, pequeñas y vacías, en el nombre que nunca llegaría a decirse en la cuna, y comprendió que no iba a permitir que algo así volviera a perderse por la indiferencia de los otros. «No», musitó, «déjame un poco, por favor». Manuel la miró con sorpresa, y luego con una comprensión que parecía haberle costado la mitad de la vida. Desde algún lugar cercano llegó el ruido de un coche que se alejaba, una sirena a lo lejos. Ambos sabían que el tiempo era un juez prejuicioso. Ella sostuvo al bebé contra su pecho y sintió la onda de vida recorrerla como una corriente que reclamaba justicia. Lo cubrió con la chaqueta y lo apretó contra su propio cuerpo, como si así pudiera transmitirle algo más que calor, historia, identidad, defensa. En el hospital las luces eran más duras. La guardia la miró con desconfianza cuando Sofía entró sin una palabra, llevando en su regazo la vida ajena.
La mujer de recepción tomó nota, hizo preguntas mecánicas, había protocolos, formularios, procedimientos. Sofía habló solo cuando fue imprescindible. El bebé estaba frío, necesitaba alimentación. No supo decir de dónde venía ni responder a las preguntas sobre paternidad. Su discurso fue una mezcla de halagos prácticos y silencio. Mientras le daban una bata para cubrirse y unas toallas calientes, se permitió un instante para observar la pequeña cara del recién nacido. Ojos cerrados, respiración breve y regular, un hilo de baba en la comisura de los labios. Sus manos, tan pequeñas, buscaban con instinto. Era imposible no pensar en la prensa que más tarde convertiría el hallazgo en una narración de culpables y víctimas. En la mansión, Valeria Mendoza pasaba la noche de otra manera. La tarea de una mujer con poder no era escuchar llantos nocturnos en contenedores, sino asegurarse de que la imagen se mantuviera impecable. Había llegado aquella tarde al sanatorio privada, envuelta en seda, para dar a luz en secreto. Las cámaras, decían después los periodistas, no estaban previstas allí. Un apartamento de la planta alta, la habitación preparada, un médico de confianza, todo controlado. Pero las cosas se salen de control incluso dentro de los límites de lo que se pretende perfecto. A los ojos del mundo, la noticia del bebé abandonado sería, en cuestión de horas, un vendaval que cruzaría desde el asfalto hasta los salones. Sofía, sin que nadie supiera su nombre, se quedó con la criatura a solas durante un rato que pareció eterno. Alimentó con un biberón improvisado, tanteó la suavidad de la piel, la inocencia absoluta. Dejó que la respiración del niño marcara un ritmo que no quería volver a perder. Por primera vez desde la muerte de su hija, sintió que su cuerpo tenía una función que no era decretar luto, sino sostener vida. La mañana transformó el mundo como una luz impía. Un trabajador de mantenimiento del hospital, al ver la presencia de la mujer pobre con el bebé, hizo la foto que encendería todo, un rostro ajeno, un reclamo, una escena que era demasiado buena para no viralizarse. En menos de una hora, la imagen corrió por redes y pantallas. La mujer del chaleco manchado con un bebé en brazos, lágrimas en los ojos. Los comentarios llegaron con la violencia mecánica de las multitudes digitales. Algunos celebraban la heroicidad, otros afirmaban que se trataba de una ladrón. Había quienes, sin conocer contexto, juzgaban sin piedad. La prensa, hambrienta de historias con sangre y brillo, no tardó en poner caras a las contradicciones. Valeria Mendoza despertó a una tormenta que nunca había esperado sentir en primera persona. En la mansión, el teléfono sonó incansable. Su mundo de mármol y jardines se sacudió con el rumor de que una criatura había sido abandonada y que, quizás, pertenecía a alguien con su linaje. La posibilidad de un escándalo la hizo respirar con violencia. Había cosas que podía tolerar, negocios turbios, alianzas frías, traiciones de concubinos. No podía tolerar que su imagen quedara manchada por la idea de que, en su casa, se hubiera admitido una vergüenza así. Diego Castellanos supo de todo al día siguiente, cuando el despacho de su empresa se inundó con llamadas. Tenía 42 años, un traje que siempre marcaba sus hombros, la calma de quien está acostumbrado a ordenar el ruido ajeno. Había conocido a Sofía de vista, ella era parte del servicio en su casa, y él la había saludado con cortesía, como un hombre que no mira hacia abajo. Cuando vio la foto en una de las cuentas de Pausar Noticias que no fallaba, algo en su estómago se tensó. No por la imagen de la pobre mujer, por la idea de que la verdad podía ser deformada por el rumor. Él no era un hombre que buscara protagonismo en los escándalos, pero era difícil permanecer indiferente cuando aquello tocaba a los que, de manera más sutil, dependían de su imperio. La primera reacción de Diego fue llamarla. Sofía, que había pasado la noche con el bebé en casa de una tía para evitar preguntas, escuchó la voz del hombre con recelo. Sabía de Diego lo suficiente para reconocer la genuina tensión detrás de las palabras. No la ofrecía para salvarla, la ofrecía para comprender. ¿Estás bien?, preguntó él con sencillez, sin el tono condescendiente que tantas veces guiaba a los poderosos cuando hablaban con los que servían. Sofía colgó y repuso en un hilo de voz que contenía más miedo que alivio. No quedó claro si quería que él supiera demasiado. ¿Qué le iba a decir?
que había rescatado a un niño de la basura y que, rota, había sentido la urgencia de alimentarlo con sus propios pechos por primera vez desde la muerte de la niña que no volvería? Decirlo implicaba que la ciudad pudiera convertir su secreto en arma. Y sin embargo, cuando Diego apareció con un chal y un silencio que no juzgaba, una parte de ella se sintió menos sola. Mientras tanto, en otros despachos la maquinaria del escándalo se engrasaba. Fernando Rivas, rival de Diego, vio en el tumulto la oportunidad de colocar un golpe que no fuera solo empresarial, sino personal. Valeria, con el orgullo herido, empezó a buscar culpables y a señalar manos invisibles que, según ella, habían traicionado su deseo de control. Javier Torres, un nombre que flotaba en rumores, padre biológico ausente, en busca de dinero y salidas fáciles, apareció en la escena con promesas de soluciones a los que escuchaban a medias, con reclamos y chantajes que olían a peligro. El hospital, por su parte, se retrasó en las explicaciones oficiales. Había procedimientos que debían seguir, formularios que requerían firmas, una burocracia que parecía diseñada para proteger a quienes la practicaban y aplazar la verdad. Surgieron nombres: el doctor Julián Martínez, jefe del turno nocturno, un hombre siempre calculador, con la sonrisa demasiado medida para ser inocente. Algunos decían que Martínez había cometido negligencia, otros susurraban algo más, que había tomado decisiones apresuradas, quizás sobornado a alguien para mantener secretos. La posibilidad de que un error humano o una decisión corrupta hubiera permitido el intercambio o la desaparición de una criatura se clavó en el ánimo de Sofía como un grano que no dejaba de doler. La noticia se abrió paso por los noticiarios y redes con la implacabilidad del mar. La foto de Sofía, la mujer que había sacado a un bebé de una bolsa, se convirtió en símbolo y en acusación. Un sector la aplaudió, la heroína de la noche. Otro, sin conocer su historia, la señaló como ladrona. En los comentarios, la crueldad se mezcló con la ignorancia. Para Sofía, la exposición repentina fue como un espejo que la devolvía sin filtros: la pobreza, el amor materno, el miedo. En todo ese ruido, Sofía permaneció casi muda. Solo cuando el personal del hospital, incomodado, sugirió que debía prestar declaración, se reconoció la dureza de una verdad que no pertenecía a ella. No sabía cómo explicar lo que había sentido en ese instante de rescate, no sabía cómo traducir el acto de proteger a un recién nacido en términos legales. Se mostró temblorosa, cansada y al mismo tiempo orgullosa de la decisión. ¿Quién habría dicho que dar de mamar podía ser tan político? El primer encontronazo serio con la prensa ocurrió cuando un reportero se presentó en Carabanchel. Golpeó la puerta del piso donde vivía con su madre, y la madre, protectora y temblorosa, no supo qué responder. A partir de ahí, los mensajes no cesaron. Sofía sintió el empuje de la opinión pública como una hélice que quería destriparla. Era humillante ver cómo su acto, salvar una vida, podía volverse sospecha. Diego, entretanto, había empezado a moverse en segundo plano. No le gustaba la idea de que la mano de la ciudad señalara a una persona que había hecho lo correcto, por miedo a lo que la justicia pudiera interpretar. Llamó a su abogado, habló con la dirección del hospital y, con una mezcla de discreción y firmeza, pidió que se investigara el origen del bebé sin convertir a la mujer que lo había rescatado en una víctima más de la exposición. Su gesto no vino de una necesidad de controlar la narrativa pública. En su rostro hubo una chispa de algo más íntimo: la curiosidad, la identificación con una soledad que tenía su propia textura. Vio en Sofía no solo a la empleada humilde, sino a una persona que había hecho lo que él no se habría atrevido a hacer. Pero la ciudad ya había puesto en marcha sus engranajes. Fernando, desde su despacho, empezó a sembrar la idea de que aquel bebé podía ser la clave para hacer caer reputaciones y extorsionar, y Javier, que por entonces se movía entre llamadas opacas, vislumbró la posibilidad de dinero o poder si supiera jugar bien sus cartas. Doctor Martínez, que había limpiado su conciencia con sobornos y silencios, se vio cada vez más atrapado en aquello que ya no podía controlar. La prensa tituló a la mañana siguiente: «Bebé abandonada en contenedores, ¿descubierta una trama en el sanatorio privado?». Las cadenas se alimentaron de la imagen de Sofía y del silencio de la mansión. La narrativa que le convenía a Valeria era simple:
Alguien había intentado fermentar su escándalo público. La que beneficiaba a los rivales era aún más simple, aprovechar la confusión para abrir frentes donde antes no los había. En medio de todo, el bebé, envuelto ahora en mantas limpias, dormía ajeno a la política y a la codicia que ya le rodeaban. Sofía se preguntó en aquel momento de calma breve si había hecho bien en no entregar al niño a quien lo reclamara sin más escrutinio. Había un instinto que no le permitía soltarlo, pero también sabía que su decisión la colocaba en un punto de vereda donde la ley, la compasión y la mentira podían chocar. ¿Era altruismo o egoísmo? ¿Protección o obstinación? Las preguntas no le devolvían la paz, solo le ofrecían la certeza de que no podía permitirse fallar a aquel pequeño. Y así, con la ciudad ya despierta y con la noticia en boca de todos, el hilo de la historia empezó a tensarse. Las primeras pruebas médicas, pedidas por el hospital para cumplir con el protocolo, hablaron de un dato que complicaría todo, una anomalía sanguínea rara detectada en el recién nacido, algo que llamaron con cautela marcador poco frecuente. No era, según los médicos, una sentencia, solo una nota que abría caminos técnicos y preguntas legales. Pero las notas científicas, mal interpretadas por las redacciones, se volvieron leña para la hoguera mediática. Valeria, atacada en su orgullo, exigió respuestas. ¿Había sido madre? ¿Había ocurrido un intercambio? Los rumores dijeron que sí. La mansión ya no era solo un refugio de sábanas blancas, era un lugar donde la fama se enrolaba con la culpa. Diego, enfrentado a la posibilidad de ver tambalear su entorno familiar y sus empresas, hizo algo que no solía hacer. Tomó una decisión pública y arriesgada. Convocó a su equipo legal, defendió que se permitiera a Sofía un estatus de protección mientras se investigaba, y pidió que las pruebas se llevaran a cabo con transparencia. El mundo observaba, y sus voces se mezclaban en el ruido perpetuo de opiniones. Para Sofía, la vida se había reducido a una secuencia de respiraciones cortas. Su instinto maternal le gritaba que protegiera al niño con cada fibra. Su realidad les recordaba a los que gritan que la justicia tiene capas y que los pobres suelen quedar abajo. Sabía que la batalla no sería solo por la verdad, sería por su dignidad. En la cocina de su piso, sola por primera vez desde que decidió no abandonar al bebé, Sofía dejó la taza de café enfriarse. Recordó el nombre que no había podido dar a su hija fallecida, y lo dijo en voz baja, como si nombrarlo pudiera convocarla. Lucía. No pensó en llamarlo así al bebé que había encontrado. No era suyo el derecho a quitar un nombre de los misterios. Pero la voz le tembló cuando pronunció el nombre que, en su memoria, aún tenía calor. Las piezas empezaban a moverse en direcciones que Sofía no había previsto. Había simpatías y hadas malas. Había intereses. Había un médico que preferiría no hablar, y un hombre que encontraba en el escándalo una oportunidad para aumentar su cuenta corriente. Había un empresario que posiblemente iba a defenderla de manera más decidida de lo que ella misma esperaba. Y había, en el fondo, un basurero llamado Manuel, que, con las manos duras y la bondad áspera, había sido el primer testigo de que una vida se niera a desaparecer sin ser vista. La mañana avanzó y la ciudad seguía conspirando. En los despachos se trazaban estrategias legales. En las redes se escribían sentencias de juicio sin juicio. En la cuna improvisada del hospital, el recién nacido dormía, como si su vientre fuera un compás que marcara la calma entre dos tempestades. La posibilidad de un juicio, la amenaza de la prensa y el rumor de que en el sanatorio se esconden verdades incómodas comenzaron a delinear el mapa del conflicto que vendría. Y en medio de ese mapa, Sofía era la que sostenía una vida con la única defensa de su pecho. No sabía aún que su decisión había encendido una cadena que la llevaría, entre humillaciones públicas y decisiones judiciales, a un encuentro que no solo pondría en cuestión la paternidad de aquel bebé, sino que la confrontaría con los fantasmas de su pasado. Tampoco imaginaba que el nombre de Javier, hasta entonces un rumor en los pasillos, volvería como una amenaza concreta, ni que el doctor Julián Martínez tendría en sus manos la llave que, más tarde, abriría la caja de Pandora. Aquella tarde, cuando las primeras cámaras se acercaron a la puerta del hospital y cuando aparecieron los primeros abogados, Sofía se encontró frente a una encrucijada: conservar su silencio y cuidar del niño en la sombra, o hablar y exponer su verdad a un mundo que prefería la caricatura a la complejidad.
Sus manos apretaron con fuerza la manta que cubría al recién nacido. En su techo resonó una determinación que no sabía explicar: protegerlo a cualquier precio. En la mansión, mientras tanto, Valeria no habló. Su silencio era una estrategia. Pero la furia que bullía detrás de sus ojos tenía un blanco: la mujer del servicio. Para Valeria, la idea de que alguien de abajo hubiera sido capaz de sostener la verdad de una noche le resultaba intolerable. Decidió que no permitiría que una pobre le robara la historia ni el derecho al escándalo. Ordenó a su abogado que investigara, a su asistente que encontrara documentos, a su entorno que callara y aclarara lo imprescindible. Sofía, a su vez, aprendía a transitar un mundo que hasta entonces le había sido extraño: los despachos, las llamadas interminables, la estación de noticias a la que alguien, por error o por maldad, había enviado la foto. Aprendió a decir su nombre en el momento en que le pedían identificación. Aprendió a respirar cuando las cámaras la rodaban en silencio. Con cada respiración sabía que la historia se configuraba por fuera de su voluntad, pero que en lo esencial dependía de su decisión de proteger esa vida que había encontrado en la basura. En la noche que siguió, mientras Madrid dormía con el ruido distante de su tráfico, Sofía se permitió un instante para recordar el cuerpo que nunca volvió a casa. Puso la mano sobre la manta que cubría al bebé y, como una ofrenda íntima, le susurró palabras que no eran para la ley ni para la prensa: promesas de cuidado, pequeñas plegarias sin religión, juramentos que chocaban con su propia fragilidad. No tenía poder de cambiar las decisiones de los otros, pero sí tenía la elección de cuidar. Afuera, el basurero que la había ayudado volvió al trabajo al amanecer. Manuel dejó en su cartera un pequeño papel con su número y una nota: si necesitas algo, no te hundas sola. Sofía dobló el papel con manos que empezaban a dejarse cuidar por la ternura ajena. Había, en la noche, manos que se ofrecían sin pedir nada a cambio. Y así, en el borde de la oscuridad, algo empezó a moverse. Una trama que iría de la basura al juzgado, del rumor al laboratorio clínico, de las sábanas de la mansión al corazón de una mujer que volvería a ser madre en su propia forma. Nadie en aquel momento imaginó que la verdad tendría matices tan difíciles de pronunciar, ni que los laboratorios, la ley y la prensa jugarían su propio drama. Llegaría un día en el que las anomalías sanguíneas, las pulseras de identificación y las fotografías aperturistas se convertirían en piezas de un rompecabezas que nadie esperaba resolver fácilmente. Pero por entonces, la ciudad solo sabía de un acto sencillo: una mujer rescató a un bebé de la basura y lo sostuvo contra su pecho. El eco de esa acción creció en direcciones que Sofía no había previsto. Y mientras la noche se hacía día y la noticia se extendía como una marea, el problema más cercano fue, por un instante, lo único que importó: el pequeño, que abría los ojos por primera vez ante el mundo, y la mujer que le ofrecía lo único que podía dar sin pedir nada a cambio. El resto, la ciudad lo haría suyo con pasión y crueldad. Cuando la noticia empezó a tomar la forma de un conflicto público, Sofía comprendió que la defensa del bebé sería también la defensa de su dignidad. No lo sabía aún, pero esa elección la arrastraría a un proceso que pondría a prueba su resiliencia, su capacidad de amar y su fe en que la verdad, aunque tardara, podía al final abrirse paso. Por ahora, sin embargo, la pregunta que anidaba en todos era la misma: ¿de quién era ese niño? Nadie imaginaba aún que, en la respuesta, surgirían sorpresas que nadie podría prever. A la mañana siguiente, las oficinas de la mansión olían a café frío y a papeles. Valeria recibió a su letrado con la misma cara de porcelana con que había mirado a Sofía en el hospital: imperturbable, calculadora. Sus manos no temblaron cuando revisaron el expediente. Sus ojos, en cambio, brillaron con una mezcla de furia y alivio. Cada nueva pieza que surgía podía moldearse en su favor. «Que se haga todo rápido», dijo. «Nada de filtraciones que no controlemos. Quiero la prensa con nosotros, no en contra». El abogado asintió. En la sala contigua, su secretaria ya redactaba una nota de prensa, discreta, amenazante, con insinuaciones precisas sobre negligencia y circunstancias aún por esclarecer. El objetivo era simple: sembrar la duda y presentar a Valeria como la agraviada, la madre que había sido vilipendiada por un rumor insostenible. En el hospital, Sofía se movía con el agotamiento de quien duerme intervalos y vive en los pliegues de una manta. El recién nacido abría los ojos a todo: a la luz blanca, al sonido metálico de una pinza que caía, al latido tibio de una canción que ella inventaba con un hilo de voz.
Lo llamaba en silencio, a veces decía «mi niño», otras, cuando la desolación asomaba, simplemente lo miraba como quien contempla una promesa frágil. El día trajo visitantes. No eran muchos, pero suficientes para que la hospitalidad del lugar, ese protocolo distante de enfermeras y trabajadoras sociales, se sintiera como un tribunal. Una trabajadora social con gafas de montura fina se sentó a su lado y le habló con una mezcla de paternalismo y eficiencia. «Necesitamos registrar su declaración», dijo. «¿Tiene documentación? ¿Alguna persona de referencia?» Sofía respondió con la verdad. Tenía un papel doblado con un número, el nombre de Manuel. No tenía contrato de empleo estable, ni vivienda propia que quisieran considerar como adecuada para un recién nacido, según los estándares que la trabajadora social repitió con una voz medida. Cada vez que la palabra estándares aparecía, algo en la garganta de Sofía se tensaba. Los abogados de Valeria no tardaron en presentar una petición, evaluación médica completa, comparativas de pulseras de identificación y análisis genéticos. La prensa, esa máquina hambrienta e impaciente, ya había armado su propio relato. Un canal había conseguido fotografías del exterior del hospital y usaba un subtítulo que pedía explicaciones. Otro insinuaba que en la mansión había una familia desbaratada y que Valeria era una víctima de la ignominia pública. Las redes se llenaron de comentarios, juicios y apelativos. Sofía lo leía todo de reojo, como quien sufre el frío de una lluvia que cae sin piedad. En el laboratorio, la técnica que había recibido la muestra anunció con voz neutral que habían hallado anomalías. No quiso explicar mucho. Habló de posibles errores de tipado sanguíneo, de la necesidad de repetir las pruebas y de solicitar una batería más extensa. Para el periódico sensacionalista, la palabra anomalías bastó. La transformaron en misterio de alcoba, en prueba de que había algo oculto tras la fachada pulcra de Valeria. La rumorología tejió la noche, que si intercambio intencional, que si venganza de empleada, que si trama familiar. Manuel fue un faro en esa tormenta. Llegó con las manos callosas y una mochila que olía a pan tostado y a aceite. No trajo flores ni respuestas, pero se sentó junto a Sofía y la miró con una seriedad que no contenía lástima, solo firmeza. «No te voy a dejar sola», dijo. «Déjame hablar con la gente que pueda ayudar. Conozco a alguien en la iglesia que hace trámites, y si hace falta, llevo comida y vigilo cuando te necesites dormir». Sofía miró al hombre que salvó la noche cuando nadie más lo hizo. En él encontró una compañía que no pedía que su dolor fuera más presentable. Se permitió apoyarse en su brazo y descansar un momento, mientras el bebé dormía con la respiración como un rumor de mar. Mientras tanto, en el bufete de Valeria, alguien filtró, deliberada o accidentalmente, un dato que la prensa aprovechó al vuelo. Una fotografía antigua en la que el bebé aparecía cerca de la familia de Valeria en una postal doméstica. La instantánea no era de la misma criatura, podría haber sido cualquier niño. Pero la prensa no pidió más que una semejanza para sostener una insinuación. El abogado de Valeria envió a un perito fotográfico y la imagen fue amplificada, retocada, puesta en contexto por tertulianos diestros en convertir insinuaciones en verdades. La presión pública atrajo a un abogado del turno que asumió la defensa inicial de Sofía, joven, corpulento, con una sonrisa que buscaba ser tranquilizadora. No prometió milagros, pero trazó un plan. Pediría que se reconociera su custodia provisional mientras se resolvían los análisis, impugnaría cualquier intento de declarar a Sofía no apta sin pruebas y reclamaría que el hospital garantizara que el acceso de terceros estuviera controlado. Aún así, las trabajadoras sociales expresaron su inquietud. Había precedentes en los que la falta de red familiar y las condiciones de vivienda llevaron a que los servicios protegieran la vida del niño de forma provisional. En la sala de los despachos, la palabra provisional sonó como una puerta que podía cerrarse. Sofía supo que la palabra no era neutra, provisional podía volverse permanente si nadie hablaba en su favor. En una de las primeras audiencias informales, la abogada de Valeria presentó un documento que ponía en tela de juicio la credibilidad de Sofía. Registros laborales incompletos, testigos que afirmaban que la mujer del servicio había tenido una relación tensa con la familia, rumores de noches fuera de casa. No eran pruebas concluyentes, pero en la balanza pública valían más que el silencio de quienes no tenían voz. La estrategia era clara, descalificar a la protectora del bebé para ganar la partida moral antes de la legal.
Sofía, sentada en una sala de espera que olía a desinfectante y a revistas viejas, escribió una nota en un reverso de papel de médico. Si me separan de él, no dejo de buscarlo. Dobló el papel y se lo guardó en la blusa, junto al corazón. No era una promesa vana, era un juramento de quien entiende que la maternidad puede ser más que un vínculo biológico. Era el compromiso de quienes habían sostenido una vida cuando nadie lo hizo. El laboratorio pidió una muestra complementaria, pelos, saliva, muestras de los probables progenitores que Valeria ofrecía someter a la prueba, en apariencia para aclarar la verdad, en la práctica para legitimar su demanda. Sofía, con la representación de su abogado, accedió al procedimiento. Se le tomó sangre a ella, sangre al bebé, y se guardaron las muestras en tubos que olían a alcohol. La espera para los resultados se convirtió en un tiempo suspendido. Cada hora traía un titular, un comentario, una foto, una conjetura. En la mansión, Valeria observaba cada avance como quien observa la consolidación de una estrategia. Ordenó que se revisaran los álbumes familiares, los certificados de nacimiento, cualquier documento que pudiera conectar al bebé con su linaje. Su despliegue fue frío y calculado. No había en su rostro rastro de ternura, solo la construcción de una narrativa que la colocara como víctima y a la vez como salvadora pronta a recomponer el honor de su apellido. Pero no todo era maniobra. En los despachos, alguien a cargo de relaciones públicas le recomendó sensatez. No parezcas voraz, deja que los tribunales decidan. Si presionas demasiado, la opinión pública podría volverse en tu contra. Valeria sonrió con esa calma que no permitía duda. Que hablen, yo tengo la verdad. La verdad, sin embargo, no cabía en un titular. Era más tozuda. Era la intimidad de una mujer que había encontrado un pequeño cuerpo en la basura y lo había cobijado. Era la levedad con que Manuel había dejado un papel en su cartera. Era la culpa que no necesitaba articulación para crecer. Todo eso convivía con el rumor y la fotografía retocada. Los días siguientes convirtieron el hospital en una fortaleza de miradas cruzadas. Los médicos, acostumbrados a la emergencia clínica, pero no a la política mediática, se movían con prudencia. La directora del servicio pediátrico exigió informes, aseguró que el niño recibiría atención y pactó con los servicios sociales la custodia temporal en el hospital hasta resolución judicial. No era un lugar ideal para criar a un bebé, pero al menos le proporcionaba continuidad en la alimentación, en el sueño, en las revisiones médicas. Sofía consiguió un permiso para dormir algunas horas junto a la cuna. En la noche, cuando la luz era menos hostil, contó la historia de por qué había salido a la calle aquella madrugada. No habló de juicio ni de vergüenza, habló de hambre, de una casa que no tenía dónde refugiarse, de un instinto que la había llevado a socorrer antes que a mirar. Manuel escuchó y sin grandes palabras se ofreció a buscar una cajita de telas y a permanecer cerca para cualquier trámite que se requiriera. La comunidad alrededor, vecinos, dos mujeres del edificio donde Sofía había limpiado durante años, empezaron a organizar una pequeña red. Trajeron ropa, leche maternal congelada, una cuna plegable. No era mucho, pero era un gesto que, a ojos de Sofía, valía como una armadura. No la salvaba de todo, pero tejía una constelación mínima que podía testimoniar que ella no estaba sola. A medida que se acumulaban las pruebas y contrapruebas, en la prensa surgieron voces más mesuradas, reporteras que entrevistaban a las trabajadoras del hospital, columnistas que exigían prudencia y abogados que hablaban de presunción de inocencia. El ruido, aunque ensordecedor, no era uniforme. Había quien miraba con compasión y quien con delirio curioso. Para Sofía, sin embargo, lo decisivo era lo que sucediera en la sala del juzgado donde, la próxima semana, se celebraría una audiencia de medidas provisionales. Esa audiencia prometía ser un altar en el que se dirimirían relatos, el de una mujer con recursos dispuesta a recuperar lo que dice suyo, y el de otra que sostenía, con las uñas si hacía falta, que la ternura que había ofrecido no podía ser borrada por fotografías o por insinuaciones. Ambas versiones iban a presentarse ante un juez que, al menos por ahora, parecía inclinarse por la prudencia. No arrebatar la vida de un recién nacido sin garantías, pero tampoco permitir que la indefinición se prolongase sin una investigación rigurosa. La noche antes de la audiencia, Sofía volvió a mecer al bebé. En la penumbra, sus dedos repetían la promesa de cuidado. Manuel limpió una tetina con agua caliente y la ofreció con una sonrisa. Afuera, la ciudad seguía su pulso ajeno,
tranvías, luces, gente en sus rutinas. Dentro del cuartito del hospital, la vida se sostenía en las manos de una mujer que no quería convertirse en una estadística. Cuando el alba llegó, la abogada joven que defendía a Sofía apareció con unas hojas, declaraciones de vecinos, un certificado de trabajo firmado por un antiguo empleador que acreditaba días en los que la mujer había estado al servicio de una casa, y un pequeño formulario que demostraba que Manuel estaba dispuesto a testificar sobre su apoyo. Eran papeles a contrarreloj, cosidos con una urgencia que olía a desespero y a fe. La audiencia sería la primera vez en la que los rostros de los protagonistas se mirarían cara a cara. Valeria, en su postura impecable, planeaba demostrar que había razones suficientes para que el niño volviera a su entorno. Sofía planeaba, en silencio, sostener la fragilidad de su decisión, no vendería su verdad por ruido. Ambos bandos se movían bajo la atenta mirada de una opinión pública que había aprendido, con rapidez dolorosa, a convertir la intimidad en espectáculo. Y así, en ese cruce de fuerzas, la historia entró en una nueva etapa, la de las palabras dichas en una sala con resonancia oficial, donde no bastaría con la compasión ni con la estrategia, sino con pruebas que pudieran sostenerse cuando se nombrara el derecho por encima del rumor. Nadie, aún, sabía si la verdad emergería limpia o enmarañada. Lo único cierto era que la vida que pulsaba en aquella cuna era la que dictaba la urgencia de la resolución. El resto se jugaría en voz alta. La sala estaba llena pero no abarrotada, suficiente gente para que el murmullo se convirtiera en un telón que envolvía cada palabra. Al fondo, dos reporteras tomaban notas con la seriedad de quien sabía que cualquier gesto sería descodificado más tarde por lectores que no habían visto al niño nunca más que en una foto. Un par de sillas vacías junto a la puerta aguardaban a quien llegase sin cita ni sentido de la intimidad ajena. Sofía entró acompañada por la abogada joven y por Manuel. Sus pasos eran medidos, la ropa que llevaba olía a hospital y a la crema con la que le habían limpiado las manos la noche anterior. El bebé, en su cuna portátil, estaba envuelto en la manta que los vecinos le habían regalado. Su respiración era un pulso pequeño que parecía marcar el compás de todo lo demás. Valeria llegó con la compostura que su abogada cuidó como una escenografía. Blazer impecable, voz firme, documentos encuadernados en mano. No había en su rostro odio visible, más bien había algo de fatiga que podía leerse como obstinación cansada. A su lado, la asistente que la había apoyado esos días la miraba con una mezcla de compasión y cálculo. En sus manos llevaba un sobre con fotografías y su teléfono móvil apagado en señal de respeto o estrategia. El juez, un hombre de mediana edad con gafas finas, abrió la sesión con una breve exposición de lo que el tribunal podía y no podía decidir en ese momento. Habló de medidas provisionales, de priorizar el interés superior del menor y de la necesidad de evitar decisiones precipitadas que pusieran en riesgo la salud física o emocional del lactante. Su voz, cuando gritaba la formalidad del tribunal, parecía disponer la calma necesaria para que las acusaciones y las defensas pudieran desplegarse sin ruinas. La abogada joven de Sofía pidió la palabra primero. Su voz no era melodiosa, pero era clara. Expuso con orden la vida de su cliente, los contratos de trabajo que la vinculaban con empleo doméstico, la declaración del antiguo empleador que confirmaba su presencia, los testimonios de quienes la habían visto cuidar del bebé durante las horas en que éste necesitó alimentación o consuelo. Relató la noche en que Sofía encontró al niño, la decisión de llevarlo al hospital para evitar que muriera desatendido, y el abrazo que se formó entre una mujer y una criatura que necesitaba calor. Trajo a dos vecinas a declarar. La primera, la mujer que le había llevado leche maternal congelada, habló con la voz rasgada por la práctica de la ternura. Dijo que conocía a Sofía desde hacía años, que la había visto llorar por cosas pequeñas y hacer fiestas silenciosas por los pequeños triunfos de su vida cotidiana. Dijo que la había visto entrar con manos temblorosas a la casa de la mujer en la que había trabajado, que la había visto salir a las 5 de la mañana con la caja de sábanas que le habían pedido, pero nunca con ojos que buscaran la ganancia fácil. La segunda, la compañera de limpieza, repitió lo esencial. Había visto a Sofía cuidando bebés de la comunidad, que no tenía recursos pero sí un instinto que la empujaba a atender sin preguntar. El magistrado escuchó, hizo preguntas precisas sobre fechas y lugares. No concedió indulgencias a la emoción, pidió puntualidad, verificaciones. Cuando la abogada terminó, el banco de la parte contraria se incorporó. Valeria tomó la palabra con una calma distinta, menos narrativa y más directa. Contó su embarazo, su miedo, el día en que pensó que todo se rompería. Dijo que el niño era suyo y que había pruebas que lo confirmaban.
Presentó fotografías, mensajes y una declaración de una mujer que aseguraba haberle asistido durante el parto en su domicilio. Habló de un desorden que esa madrugada la había atacado y de un lapso durante el cual no recuerda haber sostenido al bebé. Su relato cerraba con la afirmación solemne de que alguien había salido de la casa portando al niño sin su permiso. Hubo un silencio después de su testimonio, un pliegue en el aire en el que quedaron flotando las dos versiones. Nadie afirmó que una versión fuese absolutamente imposible. Tanto la hipótesis de una mujer que había salvado a un recién nacido como la de una madre que había perdido a su hijo podían, en la superficie, coexistir. La fiscalía pidió el acta de ingreso hospitalario, los registros de lactancia y una explicación médica sobre cómo se podía determinar si un bebé había sido amamantado de forma exclusiva durante sus primeros días. El pediatra del hospital, citado como testigo, explicó con sencillez técnica lo que los papeles ya decían. El bebé tenía signos de haber sido alimentado y cuidado. No mostraba lesiones ni indicios de maltrato. Añadió que la relación entre un cuidador y un recién nacido tras unas horas de cuidado corporal puede ser intensa, y que el apego no siempre es indicador de filiación biológica. Entonces se produjo un momento que hizo vibrar la sala con un matiz de humanidad. El juez, sin perder la formalidad, se inclinó hacia la cuna y, como si temiera perturbar el ritmo del sueño, preguntó si el niño estaba en condiciones de someterse a una extracción de muestra para pruebas genéticas. Los técnicos del hospital explicaron el procedimiento, su rapidez y su carácter de mínima intervención. La abogada de Valeria lo pidió con solemnidad. La abogada de Sofía no se opuso a la cadena de custodia necesaria para la prueba, pero sí objetó que se precipitara una decisión definitiva sin más garantías sobre el entorno emocional del bebé. Propuso en su lugar que mientras se realizaban las pruebas, el niño permaneciera bajo cuidado profesional en el hospital, con visitas reguladas y la posibilidad de que Manuel y las vecinas acompañasen a Sofía durante las horas que el hospital estimase seguras. El juez valoró las dos propuestas y redactó una resolución que sonó equilibrio forzado por la responsabilidad. Ordenó realizar la prueba de ADN con prioridad y urgencia, pero negó la devolución inmediata del niño a Valeria hasta que los resultados se conocieran. Mantendría la custodia temporal en manos del hospital bajo supervisión de servicios sociales, quienes tendrían que presentar un informe sobre el vínculo formado por la mujer que cuidaba del niño y sobre las condiciones concretas del entorno de Sofía. Además, el magistrado dispuso que ambos bandos tendrían acceso regulado al menor, visitas breves, supervisadas y con un horario que priorizara la estabilidad del sueño y la alimentación del bebé. Hubo murmullos y algunos ojos se enrojecieron. Para Valeria, la resolución supuso un golpe. Su abogada solicitó que el tribunal acelerase la entrega de las pruebas genéticas y que se programaran audiencias suplementarias para no dejar la situación en un limbo demasiado largo. La abogada de Sofía aceptó acelerar los trámites con la condición de que se preservase la dignidad de su cliente, que no hubiese exhibición mediática ni fotografías del niño en manos de personas no autorizadas. Cuando salieron de la sala, el aire del pasillo supo a bugapracia y a solemnidad. Manuel tomó a Sofía del brazo. Ella caminó con los ojos húmedos, pero con una decisión que no era rencorosa sino firme. Quería la verdad, pero sobre todo quería que el menor no fuera arrancado de un lugar donde había encontrado cuidado, aunque fuese improvisado. La abogada joven le insistió en que la estrategia debía ser doble: procurar la rapidez de las pruebas y documentar con precisión cada gesto de cuidado para que, en caso de que la filiación no confirmase lo que Sofía esperaba, quedase constancia de que su conducta había sido en todo momento protectora y desinteresada. En la salida del juzgado, las cámaras fueron un rumor lejano. Un fotógrafo intentó obtener una imagen de Valeria con la cara modulada. Un reportero, con el ceño fruncido, buscó la palabra que demarcase la tragedia. Sofía evitó las palabras públicas, solo dijo, con voz quebrada, que quería que se hiciera lo correcto. Manuel dijo menos y sostuvo la mirada de quien teme y protege a la vez.
De vuelta del hospital, la rutina retomó su sitio en torno a la cuna. Las vecinas vinieron a traer comidas caseras. La abogada joven dejó instrucciones para solicitar las pruebas genéticas con carácter de urgencia y para recabar cualquier otro documento que pudiera ayudar. El pediatra informó de que el proceso para la extracción de muestra se realizaría al día siguiente y que los resultados tardarían, con suerte, unos pocos días. Nadie pudo prometer menos. La espera, esa empresa siempre cruel, volvía a su lugar. Esa noche, en el cuarto pequeño, la ciudad continuó con su indiferencia predecible. Luces de neón, coches que pasaban, un bar que cerraba con risas. Dentro, sin embargo, había una geografía distinta. La cuna, la manta, la mano de Sofía que rozaba la piel del bebé como quien lee el mapa de un destino incierto. Manuel se sentó en el borde de la cama y, sin dramatismo, contó a la abogada cómo recogería papeles del antiguo empleador, cómo hablaría con el dueño de la pensión donde vivía para obtener una constancia más formal. Había en su plan la simple dignidad de quien entiende que la verdad también se escribe en papeles y en testigos. Mientras tanto, la prensa seguía su propio compás fuera. Columnas que pedían espera prudente competían con titulares que buscaban escándalo. En la urna del hospital, junto a una puerta con cristal, había una nota escrita a mano. Si esto llegó a ti, gracias por no dejarla sola. Nadie sabía quién la había dejado, pero su presencia tenía la fuerza de una confirmación. En medio del ruido, había manos que tejían silencios de protección. La madrugada fue de sueños alterados. Sofía, en algunos fragmentos, imaginó que sostenía al niño en la calle, que la gente la miraba con ojos que no entendían la urgencia. En otros, veía a la madre de Valeria, una figura lejana que tal vez también lloraría, y se preguntaba si el dolor podía alguna vez ser solo de uno. Despertó con la sensación de que algo, la espera, la prueba, la palabra del juez, iba a cruzar sus días como un río que no se podía valer sin mojarse. Cuando amaneció, Manuel salió a buscar la lista de contactos, y la abogada joven empezó a preparar la solicitud formal para el laboratorio. En la cuna, el bebé abrió los ojos por un instante, miró el techo con la indiferencia de quien aún desconoce la duración del tiempo, y volvió a dormirse. Era en apariencia un gesto pequeño, pero para todos los que lo rodeaban, aquel parpadeo fue la confirmación más potente de que mientras el mundo decidía, la vida seguía.